Así es la vida. Nadie puede avanzar cargando con lo que no está. Nadie puede avanzar cargando con lo que fue o lo que no fue. Nadie, absolutamente nadie, puede avanzar hacia el futuro viviendo día a día en el pasado. ¿Hasta cuándo vas a seguir atrapado en la misma historia? No sos un mártir, simplemente estás aferrado a un pasado que decidiste no dejar atrás. Hablas del futuro con entusiasmo, pero vivís mirando hacia lo que ya pasó. ¿Te duele? Sí, pero no haces nada para cambiar. Te quejas del presente, pero seguís atado al mismo dolor de siempre. Usás lo que viviste como escudo, y después te preguntás por qué todo sigue igual. Porque en el fondo no querés cambiar, porque te asusta dejar atrás esa identidad rota, pero si no lo haces, vas a ver cómo la vida pasa sin vos. El dolor que se vivió no fue una elección, pero seguir viviendo con él sí lo es. Nadie elige ser herido. Tal vez alguien falló. Tal vez hubo abandono. Tal vez alguien hizo sentir que no se valía nada. Eso no fue tu responsabilidad. Pero hoy, muchos años después, seguir caminando con la cabeza baja, repitiendo los mismos patrones y saboteando tu propia vida, eso sí es una elección. Hay personas que cargan una mochila llena de piedras, piedras que no pusieron ellas mismas, piedras que representan insultos, traiciones, figuras ausentes, abusos, burlas y errores cometidos en momentos de vulnerabilidad o confusión. Pero esa mochila sigue ahí. Nadie la ató al cuerpo. Nadie obliga a seguir cargándola. Está tan integrada que casi no se nota, pero sigue presente. Has convivido tanto con ese peso que ahora incluso te da miedo soltarlo. Has llegado a creer que ese dolor forma parte de tu identidad, pero no es así. Cada vez que se repite, así soy, no puedo cambiar, ya es tarde para mí, se agrega otra piedra a esa carga. Y así, el ciclo se perpetúa, no se rompe por sí solo. Algunas personas pasan años esperando que el dolor se disuelva con el tiempo, pero eso no va a suceder. El pasado no se puede borrar, pero lo que sí podés hacer es dejar de permitir que dirija tu vida. Mira a tu alrededor. ¿Cuántas oportunidades perdiste por miedo? ¿Cuántas relaciones se dañaron porque no sanaste lo anterior? ¿Cuántas veces dijiste, empiezo mañana, y te mentiste con una sonrisa? No estás roto. Estás atado a un dolor que no te animás a dejar. Porque hay una parte de ti que prefiere seguir sufriendo antes que enfrentarse al vacío que queda cuando el dolor se va. Deja de idealizar el sufrimiento. Deja de convertir el dolor en parte de tu identidad. No sos el abandono. No sos el error. No sos el fracaso. Sos la persona que siguió en pie a pesar de todo eso. Y si estás escuchando esto, es porque todavía hay algo dentro tuyo que quiere salir. Algo que pide una oportunidad. Pero eso no puede florecer mientras sigas aferrado al dolor como si fuera lo único que tenés. Perdona a quienes te lastimaron. No por ellos, sino por ti. Porque mientras sigas odiando, reviviendo lo que pasó, repitiéndolo en tu mente, te haces el mismo daño. Estás cayendo en los mismos patrones que prometiste dejar atrás. ¿No lo ves? Cada vez que te quedas en el mismo lugar, cada vez que evitas dar un paso nuevo, cada vez que aceptas lo mínimo porque es mejor que nada, estás repitiendo exactamente lo que te hizo daño. Y eso no es justo. No para ti, no para la persona que fuiste. Esa persona solo quería amor, comprensión y sentirse segura. Solo quería que alguien le dijera que todo iba a estar bien. Ahora, eres tú quien tiene que decirle eso. Tienes que cuidarte, sacar a tu versión más vulnerable de ese lugar oscuro. Nadie va a venir a salvarte. Nadie te va a devolver lo que perdiste. Y si te quedas esperando justicia, vas a vivir con resentimiento. La verdadera justicia no es venganza, es liberación. Liberarte es mirar al dolor de frente y decirle,
No te necesito más. Es comprender que podés vivir sin él, que mereces vivir sin él, que tenés derecho a empezar cada día sin el peso de lo que ocurrió. Porque no es justo que el pasado arruine tu presente. No es justo que vivas atado a algo que ya no existe. Lo que pasó, pasó. El daño ya está hecho, pero hoy tenés la posibilidad de elegir otro camino. Podés soltar. Y sí, soltar duele. Pero duele más quedarse atrapado en la misma historia para siempre. ¿Querés avanzar? Entonces tenés que dejar ir. No hay crecimiento sin pérdida. No hay transformación sin dejar atrás lo viejo. Deja ir la versión de ti que sobrevivía apenas, la que se conformaba, la que repetía hábitos dañinos porque no conocía otra forma, la que se miraba al espejo con culpa. Esa versión fue necesaria, pero ya no te sirve. Te trajo hasta acá, pero no puede llevarte más lejos. Ahora necesitas convertirte en alguien nuevo, alguien que viva desde la sanación, no desde la herida. Y sí, sé que da miedo. Sé que el dolor, aunque sea duro, se siente familiar. Y lo nuevo siempre da incertidumbre. Pero lo que está del otro lado del miedo es vida. Vida de verdad. Paz, amor propio, claridad, propósito. Y eso no se compra ni se finge. Eso se construye cuando soltás el dolor y te plantás con firmeza por primera vez. Y te lo digo con sinceridad. Si seguís así, te vas a ir apagando. No hablo de algo dramático, sino de un desgaste lento. Un alma que se apaga. Una vida que se encoge. Un potencial desperdiciado. Y no lo mereces. No naciste para eso, pero vas a tener que luchar por salir. Y todo empieza con una sola decisión: soltar. ¿Alguna vez te detuviste a pensar cuántas veces fuiste tú quien se puso obstáculos antes siquiera de comenzar a avanzar? El autosabotaje es un enemigo silencioso. No hace ruido, no se anuncia y no te grita. Se instala en tu mente con una voz suave, con argumentos aparentemente razonables y con excusas disfrazadas de sensatez. Y así, poco a poco, día tras día, te vas convirtiendo en tu peor adversario. Esa voz interna que te dice que no puedes, que no mereces, que probablemente vas a fracasar otra vez, no nació contigo. Esa voz se fue formando con el tiempo. Se alimentó de cada golpe que recibiste, de cada mirada de desprecio y de cada vez que alguien te hizo sentir inferior. Esa voz no eres tú, es un eco, un reflejo distorsionado de lo que otros dijeron o te hicieron creer. Pero el problema es que la adoptaste como propia, la asumiste como verdad, y ahora vives obedeciéndola sin cuestionarla. Mira tu vida con sinceridad. ¿Cuántas veces tuviste la posibilidad de avanzar y fuiste tú quien lo arruinó? ¿Cuántas veces supiste que algo era bueno para ti y aún así te alejaste? No fue mala suerte, no fue el destino, fuiste tú. Tú fuiste quien apagó la alarma cuando necesitaba levantarse, quien no respondió ese mensaje importante, quien no se atrevió a hablar, quien eligió quedarse en la zona de confort en lugar de enfrentar aquello que generaba incomodidad. Fuiste tú. Y reconocerlo duele, pero también es liberador, porque si fuiste tú quien se saboteó, también puedes ser tú quien se rescate. Necesitas comprender que la mente puede volverse una prisión cuando está construida sobre heridas que nunca sanaron. Cuando no enfrentas lo que te dañó, terminas repitiéndolo, no de forma idéntica, pero sí disfrazado de otras maneras. Si alguna vez te dijeron que no eras suficiente, te lo repites cada vez que te miras al espejo. Si te hicieron creer que el amor se pide, terminas en relaciones donde tienes que rogar por atención. Si aprendiste que soñar era un riesgo, eliminas tus ideas antes de que tengan la oportunidad de crecer. Todo eso es autosabotaje. Es transformar en realidad cada mensaje negativo que alguien implantó en tu mente cuando no tenías las herramientas para defenderte. Pero ya no estás indefenso,
Ahora tienes voz, tienes cuerpo, tienes conciencia y lo más importante, tienes la capacidad de elegir. ¿Hasta cuándo vas a permitir que tu versión del pasado tome decisiones por tu versión actual? ¿Hasta cuándo vas a vivir como si siguieras atrapado en ese entorno donde no eras escuchado? ¿Hasta cuándo vas a seguir justificando tus temores con excusas que ya no se sostienen? Lo que ocurrió no fue tu culpa. No fue tu culpa que te lastimaran, que te hicieran sentir que no valías nada, que jugaran con tu mente. Pero hoy sí es tu responsabilidad. Ahora eres tú quien debe limpiar el desorden mental. Eres tú quien tiene que reprogramarse. Eres tú quien debe decidir, incluso con el miedo encima, que ya no vas a seguir repitiendo el mismo patrón de destrucción. Y quiero decírtelo con claridad. Va a doler. Superar el autosabotaje no es cuestión de motivación pasajera. Es una batalla interna. Es luchar contra ti mismo, contra esa versión herida que aprendió a sobrevivir haciéndose daño. Pero esa versión, aunque haya tenido una función en su momento, ya no puede seguir liderando, porque te está consumiendo lentamente. Cada día que te traicionas, cada día que eliges lo cómodo en lugar de lo correcto, cada día que mientes para evitar transformarte, estás apagándote. Y lo sabes, lo sientes en el pecho, en el estómago. En esas noches en que no puedes dormir porque reconoces que estás viviendo por debajo de tu verdadero potencial. La vergüenza de seguir renunciando a ti mismo es más dolorosa que el miedo a fallar. Y ese es el verdadero castigo. No fracasar, sino ser consciente de que eres tú quien se está limitando. Que podrías lograr más, sentir más, vivir más, pero no te estás dando la oportunidad. Y eso tiene que doler. Tiene que doler lo suficiente como para que dejes de excusarte, dejes de culpar a tu infancia, a tus antiguas relaciones, a la economía o al sistema. Todo eso influye, claro. Pero tú tienes algo que los demás no pueden quitarte: la decisión final. ¿Quieres cambiar? Empieza por dejar de sabotearte. Empieza por darte una verdadera oportunidad, no una de esas a medias. No bueno, lo intento unos días, y si no resulta, me rindo. Una oportunidad real significa comprometerte contigo como si tu vida dependiera de eso, porque en verdad depende de eso, tu futuro depende de eso. La forma en que vas a amar y ser amado, las oportunidades que vas a notar, la paz mental que vas a alcanzar. Todo eso comienza el día que decides enfrentarte a esa voz que te quiere pequeño, derrotado y sumiso. Tu dolor fue real, nadie lo pone en duda. Lo que te ocurrió, dolió, fue injusto. Quizás te quitaron partes de ti sin darte la oportunidad de defenderte. Tal vez te traicionaron cuando más confiabas. Te fallaron las personas que debían cuidarte. Apagaron tu luz justo cuando más la necesitabas. Ese dolor no lo imaginaste. Lo atravesaste. Y sí, dejó marca. Pero déjame decirte algo que quizá no te agrade. Convertiste ese dolor en una excusa. Lo tomaste y lo transformaste en una bandera. Lo usas para justificar todo lo que no haces. Te refugias en él para no avanzar, para no arriesgarte y para no cambiar. Y sé que no es fácil escucharlo, pero también sé que lo necesitas, porque si continúas así, vas a quedar atrapado en el pasado por el resto de tus días. Vas a transformar tu historia en una prisión, y lo más triste es que no tiene barrotes físicos. Los construiste tú. No los ves, pero están. Cada vez que dices yo soy así por lo que viví, estás reforzando esas barreras. Cada vez que afirmas no puedo amar porque me lastimaron, no puedo confiar porque me traicionaron, estás arraigando más esa energía estancada que no te permite crecer. El dolor se volvió tu refugio, y ahora cualquier experiencia buena te genera desconfianza, porque te resulta desconocida, porque no se siente familiar, porque un amor sano no grita, y tú creciste escuchando gritos. Porque la estabilidad te parece aburrida,
y tú viviste en medio del caos. Entonces la rechazás, la saboteas, la alejas. Preferís quedarte en lo negativo conocido que arriesgarte a lo positivo desconocido. Pero eso no es vivir, eso es simplemente sobrevivir. Todo en el universo está en movimiento. Vibra, se transforma, evoluciona. Pero tú estás detenido, vibras bajo. Tu energía está estancada porque tu mente está anclada en el pasado. Y cuando vibras bajo, atraes cosas similares. Por eso sentís que todo te cuesta, que nada mejora, que lo nuevo nunca llega. No se trata de mala suerte, es cuestión de frecuencia. Estás alineado con la tristeza, el miedo y la culpa. Estás utilizando tu dolor como un imán que solo atrae más de lo mismo. Y así es muy difícil avanzar. Tenés que tomar una decisión. O seguís aferrado a ese pasado como si fuera tu identidad, o te animás a soltarlo de una vez. Y soltar no significa olvidar. No se trata de negar lo que viviste. Se trata de dejar de utilizarlo como excusa, de sacarlo del lugar de control. Porque mientras el pasado siga al mando, tu presente no tiene oportunidad. Estás atrapado en una película vieja esperando que cambie el final, pero eso no va a pasar, porque para que algo se transforme, hay que dejar de repetir la misma historia. No podés escribir un nuevo capítulo si seguís leyendo una y otra vez el mismo párrafo. Y presta atención, la vida no responde a quien se queda en el rol de víctima, repitiendo su historia de sufrimiento todos los días. La vida responde a quien se levanta, a quien dice, ya es suficiente, a quien transforma sus heridas en fuego y ese fuego en impulso. El karma no es castigo, el karma es causa y efecto. Y si tu causa es vivir mirando hacia atrás, el efecto será que la vida también te deje atrás. Así de simple y así de claro. Hay un instante, uno solo, en el que todo cambia. Y es cuando te hartás, cuando te miras al espejo y decís, ya no me importa quién me falló, quién me lastimó, quién me rompió. No les voy a seguir dando poder sobre mi vida. Ese día, tu energía cambia, se eleva, se libera. Ese día, el universo empieza a responderte de otra manera. Pero para llegar ahí hay que soltar la historia. Soltá la necesidad de encontrarle sentido a todo. Soltá la expectativa de que alguien venga a salvarte. Nadie va a venir. Eres tú contra ti. Eres tú enfrentando ese reflejo que todavía arrastra sombras. Eres tú enfrentando ese recuerdo que todavía lastima. Pero también eres quien puede sanar, quien puede mirar atrás y decir, gracias por lo que me enseñaste, pero ya no sos parte de mi camino. Despierta. Sí, a ti te hablo. ¿Cuánto tiempo más vas a seguir esperando que las cosas cambien por sí solas? El momento perfecto no existe. No lo olvides. El futuro no va a venir a buscarte. El futuro no espera a nadie. O te levantas y lo construyes con las manos llenas de esfuerzo, o lo verás pasar desde lejos. Mientras se te va la vida entre excusas. Volver a nacer no es una frase bonita para las redes sociales. Es una batalla interna. Es tener el valor de mirar tu reflejo y decir, esta versión ya no soy yo. Este yo vencido, roto, estancado, no me representa más. Es dejar atrás lo que ya no suma, lo que te limita, lo que cargas desde el pasado como una cadena que arrastra tu alma. Es morir simbólicamente, sí, quemar esa identidad cómoda pero vacía y reconstruirte, sin pedir permiso, sin disculpas, con fuerza en el corazón y decisión en la mirada, porque si no lo haces, quedarás siendo esa persona que casi lo logró, que tenía potencial, que pudo haber sido. ¿Y sabes qué? No hay nada más doloroso que ver a alguien que dejó pasar su vida por miedo al cambio, que eligió quedarse lamentando en el suelo en vez de levantarse y luchar por su transformación. Y esto necesito decírtelo con total honestidad. Nadie
vendrá a rescatarte. Nadie va a levantarte. Nadie va a tomarte de la mano para sacarte de ese estado mental en el que caíste. Porque cada quien está ocupado sobreviviendo su propia tormenta. Así que o lo haces tú o no lo hará nadie. Punto. ¿Y qué estás esperando? ¿Una señal clara del universo? Ya te dio varias. Ya te mostró que ese lugar en el que estás no es para ti. Ya te dejó claro que el pasado no regresará. Ya te derribó más de una vez. ¿Cuántas señales más necesitas para reaccionar? Tu vida hoy es un terreno baldío, abandonado, lleno de ruinas y polvo, pero también de posibilidades. Puedes transformarlo en un templo, en una fortaleza, en un hogar, pero para eso necesitas tomar la herramienta, ensuciarte, dejar de esperar que algo externo venga a completarte. Tú debes ser el arquitecto, el constructor, la chispa y también la reconstrucción. Sí, es difícil. Por supuesto que lo es, porque duele dejar atrás una versión de ti que te acompañó tanto tiempo. Pero esa versión ya no te sirve. Esa versión te mantenía pequeño para encajar en lugares donde ya no perteneces. Esa versión se aferraba al dolor como único escudo. Tienes que comenzar a elevar tu frecuencia, y no hablo de fingir optimismo, ni de sonreír cuando todo se derrumba. Hablo de cambiar tu energía, tu mentalidad y tus decisiones, porque si sigues eligiendo desde el miedo, seguirás viviendo una vida prestada. Tú no eres eso, eres mucho más, pero lo has enterrado bajo capas de frustración, traumas e historias que ya no suman, y lo has olvidado. Rompe el molde, lo que esperaban de ti, lo que pensabas de ti mismo y lo que creías que eras. Todo eso ya quedó atrás. No le debes nada a la versión tuya que solo sobrevivía. Le debes todo a la versión que aún no nació. A ese tú que está esperando que te animes, que des el primer paso, que quemes el guión antiguo y escribas uno nuevo. Y cuidado, no te estoy ofreciendo una fantasía. Esto no es piénsalo y ocurrirá. Esto es, piénsalo, decídelo y actúa con todo. Con constancia, con hambre, con lágrimas si hace falta. Porque renacer implica dolor, implica pérdida, personas, ideas, versiones de ti que ya no van más. Implica quedarte solo por un tiempo mientras todo se reordena. Pero ese vacío, ese silencio, ese dolor, es el precio de la libertad. La mayoría abandona justo ahí, en el punto donde comienza la verdadera transformación, porque no es inmediata, porque incómoda, porque da miedo. Pero tú no eres como la mayoría. Has llegado hasta aquí por algo. Sabes que dentro de ti hay algo que no ha muerto, que todavía arde, que todavía quiere más. Escúchalo, permite que te mueva, permite que te sacuda, porque esa voz interior es tu alma queriendo volver a vivir. Es tu energía buscando salir. Es tu verdadero yo golpeando las paredes de esta cárcel mental para que lo dejes liberarse. ¿Quieres saber cuál es el verdadero peso que no te deja avanzar? No son tus errores, no son tus traumas, no son las personas que te lastimaron. Es aquello que aún llevas dentro. Es lo que no has soltado. Es ese resentimiento silencioso que se disfraza de orgullo. Es esa culpa que te repites cada noche antes de dormir. Es esa carga que sientes en el pecho cada vez que piensas en lo que hiciste o en lo que te hicieron. Y te lo digo con claridad. Si no perdonas, te vas marchitando por dentro. No hay futuro para quien vive rodeado de sombras del pasado. Perdonar no es debilidad, no es rendirse. No es decir que lo que sucedió estuvo bien. Es una herramienta, una que libera, que limpia, que rompe cadenas. Y no se trata solo de perdonar a los demás. Se trata también de perdonarte a ti. Porque aunque muchas personas te hayan fallado, quien más te ha castigado has sido tú. Cada vez que te hablaste con dureza, cada vez que te negaste una oportunidad,
cada vez que pensaste que no eras suficiente. Has sido tu propio juez, tu crítico más cruel, tu obstáculo más grande. Y ya es suficiente. Seguir culpándote no soluciona nada. Seguir castigándote no te convierte en alguien mejor. El castigo no transforma. El castigo encierra. El perdón, en cambio, abre puertas. Te permite decir: hice lo mejor que pude con lo que sabía. Hoy tengo más claridad. Hoy elijo diferente. Ese es el acto más valiente que puedes hacer. Porque perdonarse es dejar de usar el dolor como identidad. Es soltar la versión vieja de ti. Es reconocer que te equivocaste, que heriste, que fallaste, y aún así, elegir amarte lo suficiente como para comenzar de nuevo. Y lo digo con total franqueza: si no te perdonas, no vas a poder construir nada nuevo. El perdón es uno de los actos espirituales más profundos que existen. Es mirarte con compasión, con firmeza y con verdad. Es decir: sí, me equivoqué, pero no soy mi error. Soy mucho más que ese momento difícil. Y cuando perdonas desde ese lugar, algo dentro de ti se libera. La presión interna se rompe, las máscaras caen, la herida se limpia, y por fin, hay espacio para que lo nuevo pueda llegar. Ese momento es hoy. Si llegaste hasta aquí, si atravesaste tu oscuridad, si enfrentaste tus propios miedos, no puede ser que lo único que te detenga sea el orgullo. No puede ser que el rencor siga dictando tu camino. Tú no eres eso. Eres luz. Eres energía en movimiento. Eres posibilidad constante. Y el resentimiento solo sirve para apagar esa luz, para hacerte vibrar más bajo, para que atraigas más de lo mismo. Ya sabes que lo que no sueltas te arrastra, así que te lo repito: suelta. Perdona a tu padre por no haber estado como necesitabas, a tu madre por lo que no pudo decir, a esa pareja que te traicionó, a ese amigo que te falló, a esa oportunidad que no llegó. Incluso perdona a la vida por no haber sido justa contigo. Y luego, perdónate a ti por cada error, por lo que no supiste cuidar, por lo que dejaste pasar por miedo o por desconocimiento. Tienes que vaciarte para poder recibir. El universo, la energía o lo que sea en lo que creas. Todo está esperando a que sueltes para poder darte algo nuevo. Pero el espacio tienes que abrirlo tú. Hoy es el día, no mañana, no cuando estés listo. Hoy. Porque si no es hoy, probablemente no sea nunca. Y en el fondo lo sabes. Ya entendiste que el tiempo no espera, que cada minuto aferrado al pasado es un minuto que le estás quitando a la vida que podrías estar construyendo. Hoy te toca a ti. Hoy decides si sigues siendo quien arrastra su historia o quien la trasciende. Suelta, suelta hoy. Porque lo único que te separa de lo que deseas eres tú.